Bienvenidos otra vez a Proclaim. Tenemos a nuestro invitado, el pastor Edgar Reyes, el cual este día nos va a estar hablando acerca del corazón de Dios por aquellas personas que se encuentran atados a adicciones, ya sea de alcohol, drogadicción o cualquier otra. Bienvenido otra vez, hermano. Gracias, hermano, y gracias a todos los que nos están viendo por estos medios y queremos ser de bendición para sus vidas. Vamos a hablar acerca de los problemas que afrontamos, que aún todavía dentro de la iglesia tenemos personas que todavía les está costando dejar sus adicciones. ¿Eh? Y la excusa es que poquito a poquito lo voy dejando, hermano, pero lo hacen constantemente. Y yo recuerdo que conocí a alguien que dirigía la alabanza, pero tenía un problema, que saliendo de la iglesia tomaba. Wow. Entonces, dice uno, ¿cómo es posible que podamos servir a Dios y al mismo tiempo complacer a Satanás? Wow. Muy difícil, que no camina esto. Correcto. Pero la adicción le encuentra justificación a todo. El borracho dice, no, yo tomo, pero yo cuando quiero lo dejo. Y todos los días toma. El drogadicto dice, no, yo cuando tengo ganas me la pongo, me la fumo, me la inyecto, y cuando yo digo no es no. Pero lo hacen todos los días. Entonces, una de las cosas que veo, como la palabra del Señor nos habla cuando hablamos en el capítulo 15 de Lucas, cuando habla acerca del hijo pródigo. Sí. ¿Verdad? Era un joven, dice, acelerado, muy ferviente y agresivo en el buen sentido de la palabra, que le gustaba todo instantáneo, pan caliente, como decimos. Sí. Pero un día dice que pide su parte y se fue y vivió perdidamente. Y derrochó toda la bendición de Dios en cosas que no edificaron su vida. Sí. Y tenemos dos cosas. No tenemos más que dos señores. O el Señor nuestro Dios, o el Señor con mayúscula, que es el otro. O servimos a uno o servimos al otro. Correcto. Pero los dos no podemos servir. Wow. Pero dice que después que lo malgastó todo, llegó el momento en que se vio perdido. Ya no tenía una respuesta ni para él mismo. Sí. Y se fue, dice, al lado del otro señor. Wow. Y el otro sabía que era un hijo de Dios. Y que un día, tarde o temprano, se le iba a ir. Porque sabía de que tarde o temprano el Espíritu Santo lo iba a rescatar. Pero mientras eso pasaba, lo hundió hasta lo más bajo. Sí. Que lo puso, dice, a cuidar cerdos. Correcto. Algo que nadie quería. Sí. Y a desear comer lo que los cerdos comían y aún no le era permitido. Entonces, nos damos cuenta de que cuando nosotros no sabemos usar los dones de Dios, es peligroso hundirnos. Y el pecado viene de Satanás. Y Satanás no nos va a dar con trapitos tibios. Sí. Dice que llegó el momento en que perdió su mente. Porque alguien dirá, pero ¿dónde dice en la Biblia que perdió la mente? Pero llego a esa conclusión por el hecho de que dice, y volviendo en sí. Correcto. Quiere decir que había perdido
su relación con Dios, la noción del tiempo y vuelve en sí. Ahora, una de las cosas que nosotros tenemos es que llega alguien y nos alegramos por cada alma que llega a la iglesia, somos felices. Sí, claro. Que es que uno se va a alegrar, ¿verdad? Claro. Pero oramos y a veces si está medio borracho le ponemos mano y se ponen los hermanos alrededor y le echan fuera espíritu de alcoholismo, espíritu de aquí, espíritu de droga. Sí. Y ya como que con eso fue un trapito caliente que le pasamos. Ujú. Y ya con eso usted no deje de venir a la iglesia, aquí vamos a caminar y aquí lo vamos a tener en oración. La oración del justo puede, Claro. porque no lo podemos negar. Pero también viene la determinación, la acción del enfermo. Porque si no le enseñamos, ¿te recuerdas lo creo que era el etíope, ¿no? El que iba en el carruaje, Correcto. ¿verdad? Y le dice, ¿entiendes lo que lees? ¿Qué le contestó Felipe? A Felipe, ¿entiendes? Dijo, ¿cómo le voy a entender? Dijo, si no hay quien me lo explique. Correcto. Eso nos enseña que tenemos que trabajar con estas personas. Sí. Que no solo es uno, pues con ese uno me tengo que sentar. Sí. Porque es un hijo de Dios. Un alma que estaba perdida. Y ahora yo me convierto en su pastor para cuidar, para que ningún animal salvaje lo devore. Ahora ya está bajo mi responsabilidad. Sí. Ahora, ¿cómo yo lo voy a conducir a él? Tengo que enseñarle un proceso que es bíblico. Cuando yo lo discipulo a él y lo hago responsable de sus acciones, entonces él tiene que dar el paso que dio el hijo pródigo. Sí. Que dijo, me levantaré, iré y le diré. 3 pasos, 3 acciones. Pero algunas veces solo dice, yo de esta me levanto, pero no pasa nada. Correcto. Y al rato lo vemos que ya no llega a la iglesia porque cualquier motivo que ya le da vergüenza. Lo encontramos, hermano, no, vente de regreso y vente y vamos a orar y todo eso. No, tenemos que enseñarle que él también tiene que dar ese paso. Claro. ¿Sí? Porque Correcto. él tiene que levantarse. Sí. Levantarse, reconocer quién soy Sí. y que necesito ayuda. Claro. Segundo, tengo que ir al trono de la gracia Oh. y decirle, Señor, reconozco que por mi propia cuenta no puedo. Sí. Pero si tu Espíritu Santo está dentro de mí, ayúdame a cambiar. Estoy abierto a que tu Espíritu me transforme. Pero si no le enseñamos ese proceso, nunca va a cambiar. Lo que hacemos es que nos cansamos. Sí. Y dice, ya no sé qué hacer, ya le dije un montón de veces y ya no, te lo dejo al Señor. Al pobre Señor le echamos todo, cuando es el trabajo nuestro. No porque Dios no pueda, Sí. Dios lo puede hacer, Correcto. pero muchas veces nosotros nos quitamos la responsabilidad muy fácil. No. ¿Sí? Yo tengo que pensar que así como Dios trabajó conmigo, tal vez no en la drogadicción, tal vez no en el alcoholismo, pero trabajó en otras áreas débiles de mi vida. Sí. Y hizo un cambio. Claro. Entonces, de esa manera, ahora yo tengo que hacer el trabajo con mi prójimo. Sí. Hasta llevarlo. Yo siempre digo, el discipulado termina hasta que lo llevamos al bautismo. Porque muchas veces en 8 días de convertido, lo que le damos una clasecita del discipulado y ya lo vamos a bautizar. Y él no sabe ni lo que está haciendo. Correcto. Entonces, cuando nosotros trabajamos con él, cuando él da ese paso, es porque él ya se siente competente. Y lo que se hizo en él, ahora él lo va a hacer en otro. Wow. Pero tenemos que enseñarle. Sí.
que esto no es obra de magia, sino es una decisión personal. Correcto. Si no, estamos perdidos. Correcto. Y la gente a veces me dicen a mí, hermano, vamos a hacer evangelismo al parque. Y yo les digo, no está mala la idea. Pero el asunto no es de ir y convencer gente en el parque. Porque eso es como engendrar hijos y dejarlos abandonados. Sí. Correcto. Cuando nosotros vamos, es porque vamos a tomar esa persona. Yo la gano, yo me encargo de llevarlo hasta la consagración de él con el Señor. Wow. Pero solo con venir en números, nos ganamos tantos en el parque. Pero ¿dónde están? Wow. Nunca llegaron. Sí. A veces nos encantamos con los números, pero los resultados no funcionan. Wow. No hay nada. Claro. Entonces, si vamos a hacer, yo siempre creo que el discipulado es de uno en uno. Wow. El otro punto es que la palabra dice que el amigo pone su vida por el amigo. Correcto. Entonces, alguna gente piensa, yo me tengo que morir para que éste viva. No. Cuando la Biblia habla de que tenemos que dar nuestra vida por el amigo, este tiempo que usted me da a mí es parte de mi vida. Sí. Yo le estoy dando parte de mi vida a usted. Correcto. Entonces, eso es dar la vida por el amigo, el tiempo de nuestra vida. Correcto. Y yo lo veo como una inversión de vida, Exacto. no una pérdida de vida. Exacto. Sí. Y ahí es como Dios quiere que nosotros trabajemos. En llevarlo como un niño. Primero hay que cargarlo y después hay que enseñarle a dar pasitos hasta que ya él puede correr. Entonces, yo siempre les digo, no se conforme solo con ganarlo y traerlo. Recuérdese, yo nunca he visto un muerto cargando su propia caja. Al muerto alguien tiene que cargarlo. Wow. Y los que vienen de afuera son muertos espirituales. Sí. Y alguien tiene que traerlos, alguien tiene que cargar con ellos. Wow. Pero muchas veces ya le dimos el pan de salvación y ahora pues ay, camine usted. Correcto. No, este no es el discipulado. Yeah. Jesús envió a los discípulos de 2 en 2 y multitudes fueron salvas. Sí. Que a través de esos 12 discípulos, ahora nosotros todavía somos parte de ese discipulado. Sí. Claro, porque funcionó, nos enseñó la palabra, cómo renunciar a nuestra vieja manera de vivir, correcto, cómo dejar las adicciones, y vemos que dimos ese paso. Me hicieron consciente que lo que estaba haciendo no era correcto y que el paso que tenía que dar era levantarme. Y al levantarme no solamente era quedarme parado, sí, sino tenía que caminar. O sea que esa es una dificultad que yo tengo con el proceso moderno de tratar con adicciones. Ajá. Y es que se le dice a la persona que es adicto, siempre va a ser adicto y va a morir adicto, ¿no? Incluso tienen reuniones donde dicen su nombre y soy adicto o soy alcohólico, ¿no? Pero la Biblia me dice a mí que los que están en Cristo ahora son nueva criatura. Exacto. Y ya no me define mi pecado pasado ni mi adicción pasada, sino lo que me define ahora es el futuro de Dios, su identidad de mí, Claro. Lo que Él dice de mí, ¿no? Y también con el tiempo, con el caminar, he conocido la mano de Dios sobre estas personas, porque todos tenemos alguna área de dificultad, Sí. pero hablando este día específicamente acerca de adicciones, ¿no? Pensando en un hombre que fue muy influyente en mi vida, un diácono de la iglesia donde yo crecí, un hombre que lo encontraron totalmente alcoholizado enfrente de la puerta de la iglesia, y llegaron los diáconos y lo levantaron, lo limpiaron, lo evangelizaron y luego lo discipularon. Cuando yo conocí a ese hombre, verdaderamente, ya había pasado un tiempo. No fue el hombre que quedó dormido enfrente de la puerta de la iglesia. Ahora era un hombre que funcionaba altamente para el Señor, para el reino de Dios.
Incluso recuerdo que él y yo estuvimos en las calles de Hermosillo, en Sonora, predicando, yendo a diferentes personas. Entonces me recuerdo que íbamos caminando por la calle, estamos evangelizando en la calle, pero luego vimos a un grupo digo, probablemente alcohólicos o drogaditos, pero estaban así Sí. como indigentes en la calle. Y era joven, y mi fe, un hombre joven, tendría yo tal vez unos 22 años. Y me recuerdo haber visto a esos hombres y haber pensado con temor, pues yo creo que no conviene que nos acerquemos. Y mi hermano me dice a mí, para allá vamos. Gran lección para mí, ¿verdad? Claro. De no temerle a la condición del hombre. Pero juntos caminamos. Tanto aprendí de él. Para el tiempo que mi hermano falleció, era un gran héroe para muchos de nosotros en nuestra iglesia, simplemente por su caminar. El contraste vívido en lo que era antes a lo que era en ese tiempo en Cristo. Así que Dios es poderoso para cambiar, Amén. para restaurar. Pero tan importante todas las cosas que usted ha dicho, porque se nos dice, ¿no?, de este hijo pródigo, que tuvo un momento de recapacitar. Y aunque la Biblia no lo dice así, solo podemos asumir que fue por convicción del Espíritu Santo. Claro. Estaba mal. Claro. Y toma estos pasos y entonces se levanta. O sea, recuerda de dónde había caído, se puede decir, ¿no?, a dónde estaba ahora, y toma un plan de acción. Creo que todavía nos queda un paso más, ¿verdad? Sí. Okay, ¿por qué no continuamos con este? El caso, yo digo, nos acercamos y le decimos a la persona, levántate. ¿Cuál es ese paso de levantarlo? Llevarlo a la iglesia, para que en la iglesia reconozca que su vida andaba mal y le confiese al Padre. Y viene el perdón de Dios. Sí. Luego, en el perdón de Dios, se da cuenta de que Dios ya no lo ve como drogadicto, como un vicioso. Dice que Dios le devuelve su posición. Porque la palabra dice que nosotros fuimos diseñados por Dios desde antes de la fundación del mundo. Ya teníamos un lugar especial. Sí. El hecho de que ahora nosotros estemos en Cristo es para ser agradecidos la gran misericordia de Dios, que antes de que el mundo existiera ya nos tenía y nos pone en esta nueva época. Eso nos da a entender mucho. Sí. Qué tan importantes éramos para Dios. Sí. Entonces esta persona también fue diseñada por Dios. Y ahora el Espíritu de Dios lo alcanza. Pide perdón, se arrepiente, pide perdón, confiesa su pecado, Dios lo perdona y lo vuelve a restaurar como su hijo. Sí. Y no solamente lo hace su hijo, sino con poder y con autoridad. Y eso es lo que Dios hace en nuestra vida. Increíble. Increíble. Y eso es lo que transforma. Pero como volviendo al programa pasado, podemos darnos cuenta que esto es transformación de mente. Correcto. Correcto, qué bello. Pues ha sido una gran alegría compartir tiempo juntos. Amén. Creo que este tema en particular, la iglesia lo ha tratado de un punto de vista ahora demasiado secular. Ahora es un problema médico que debe ser atendido por equipo médico o clínicas, pero verdaderamente sigue siendo un problema de pecado. Exacto. Lo cual significa que todavía es el área de trabajo de la iglesia. Exacto, sí. Y Dios todavía quiere utilizar a la iglesia para traer libertad a la gente. Hasta ahora este día, ¿por qué no nos dirige una oración especial por aquellas personas que se encuentran atados al alcohol, a las drogas y por sus familias? Amén. Okay. Padre, continuamos delante de tu presencia, intercediendo, Señor, por aquellas almas, Señor, que se han apartado de ti y por los que nunca te han conocido y que el enemigo ha hecho destrozos en sus vidas. Sí, Señor. Pero ahora venimos delante de ti, Señor, dándote un mensaje de esperanza. Sí. Haciéndote sentir que tienes que levantarte
ir a buscar el rostro de Dios y confesarle tu pecado. Y Dios, que es fiel y justo para perdonar, te perdonará de toda maldad. Padre, fortalece a aquellas familias que están pasando por estos problemas con sus hijos. Te pedimos, Señor, que tú les des la fortaleza y el entendimiento. Tu palabra dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Si nosotros queremos ver cambios en nuestras familias, tenemos que ponernos nosotros al frente. No podemos demandar lo que no podemos dar. Bendice esas familias y toca sus vidas, Señor. Que tu Espíritu Santo haga una obra perfecta en ellos. Para que podamos decir, como dijo Josué, mi casa y yo serviremos a Jehová. Glorifícate, Padre, en la vida de cada uno de tus hijos, en nuestra oración y en nuestro deseo, poder verlos un día, ya sea en nuestras congregaciones o en otra congregación donde se predique tu palabra. Sí. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Señor. Amén. Amén. Muy bien, amigos, nos despedimos. Hasta la próxima.